despertar. Cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Un mover, un despertar. Cuando llenes el lugar, hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, intercede. En ti hay gracia y misericordia, por los redimidos, intercede. Un mover, un despertar. Cuando llenes el lugar, hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Un mover, un despertar. Cuando llenas ese lugar, hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Así puestos de pie, por favor, mis hermanos, abrimos nuestras Biblias y buscamos 1 Corintios. Buscamos la carta primera a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer 9 versículos, del 1 al 9. Por favor, pongamos atención a la palabra de Dios, no se me distraiga. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, hay un pueblo necesitado de su poder y de su ayuda. Clamamos, bendito Espíritu Santo, que sea usted, por favor, abriendo nuestros oídos espirituales. Permítanos ver con los ojos espirituales. Y así, Señor, a través de su Espíritu Santo, podamos leer su palabra, podamos meditar en ella y que esa palabra pueda cambiar nuestras vidas. Reconocemos que solamente usted nos puede cambiar, solamente usted nos puede cambiar, nadie más. Y es por eso, Padre, que estamos aquí, porque anhelamos, deseamos ser ejemplo, ser testimonio de lo que usted hace en el ser humano. Bendito Espíritu Santo,
haga la obra. Por favor, se lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. El tema de este sermón, mis hermanos, es, y no me refiero solo a esta iglesia, no se vaya a poner mal, no se va a incomodar, carnales o espirituales. ¿Qué somos? Es una pregunta. A través de este estudio, usted se va a autoanalizar, usted se va a evaluar y al final usted dice, estoy en este grupo. Me refiero, no estoy hablando solamente de esta iglesia, ni solamente de este tiempo actual. Porque si vemos, mis hermanos, desde que el apóstol Pablo visitó Corinto, envió la carta a Corinto, ya habían problemas. No se asuste, no salga corriendo si usted ve que en una iglesia hay problemas. Dice la palabra de Dios, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Pero después, al momento, Dios va a separar la buena semilla y la cizaña. Pero Cristo Jesús vino para darnos libertad, para sacarnos de ese espacio en el error que podríamos haber caído. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Él nos da oportunidad de ser mejores cada día, no por nuestras fuerzas, sino por el poder que Él genera en cada uno de nosotros. Aquí, mis hermanos, en lo que hemos leído, les repito, 1 Corintios es una carta que el apóstol Pablo envió a un lugar en donde él ya había estado físicamente, en donde él llegó y predicó el evangelio de Cristo Jesús. Pero aquí a través del versículo 1, si por favor podemos volver, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo ya se dio cuenta de los problemas que se están dando en Corinto, en la iglesia de Corinto. Ya sabe. Y él les dice, les escribe y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mis hermanos, repito, cuando Pablo visitó Corinto, habló de lo básico que es el evangelio. A una persona que no conoce de Cristo Jesús, usted no le va a comenzar a hablar de los dones del Espíritu Santo, no. Usted va a comenzar por la base que es la fe puesta en Jesucristo. Vamos a comenzar a hablarles de la salvación que tenemos gracias a Jesucristo. Porque si usted comienza a hablar con un que no es ni convertido, comienza a hablar de los dones espirituales, ¿cree usted que la va a entender? No lo va a entender. Por eso tenemos que comenzar con lo básico. Y eso es lo que Pablo comenzó a hacer en Corinto. Por eso que dice aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Les habló como carnales, como alguien que estaba viviendo no bajo la cobertura del Espíritu, sino bajo sus influencias o sus costumbres humanas que tenían, sus culturas. Ellos estaban acostumbrados a adorar dioses que no eran dioses. Entonces él comenzó a hablarle de un solo Dios, Jesucristo, que vino a morir por todos nosotros. Él comenzó a hablar de eso. Comenzó a hablarle como niños espirituales, alguien que está naciendo. Bueno, y la palabra de Dios dice después, un niño, mi hermano, cuando nace, usted no le da que coma carnita, que coma comida sólida, le da lechita. Así comenzó Pablo con los de Corinto, comenzó con lo base, Dios te ama, Jesucristo te ama. Cristo dio la vida por ti, porque te quiere salvar. Ahí comenzó. No tocó el punto de, tenés que dejar el pecado. No le dijo, tenés que cambiar. Y por eso es que dice ahí, que él les habló como a niños, le habló de lo básico, lo fundamental. Mis hermanos, ya a través de la carta, Pablo comienza a tocar los puntos problemáticos que se estaban dando en la iglesia.
Toca los problemas que se estaban dando entre ellos. Ya después de que él llegó al tiempo que envió la carta, no fue de un día para otro, y habían pasado días, meses, en donde ellos como cristianos ya tenían que haber madurado, tenían que haber conocido la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros es que cambiemos nuestro estilo de vida, que no sigamos viviendo como vivíamos antes que Cristo Jesús tocara nuestras vidas. Dice el versículo siguiente: os di a beber leche. Eran bebés, eran tiernitos, no los podía tratar como alguien ya fuerte. Y no vianda, no les di comida sólida, porque aún no erais capaces de digerir, no erais capaces de disfrutar el alimento agradable que es la palabra de Dios. Y lo triste, ni sois capaces todavía. Después de tanto tiempo, siguen siendo los mismos niños que yo dejé. Ni sois capaces todavía. Mis hermanos, le pido a Dios que nos dé la madurez para comprender y entender la palabra del Señor y que no nos sintamos golpeados. Porque en nuestra humanidad muchas veces nos sentimos golpeados, nos sentimos quizás hasta humillados. La palabra de Dios no es para humillar. La palabra de Dios no es para ofender, sino más bien es para sanar, para reedificar. Dice la palabra siguiente, en el versículo siguiente, en la palabra de Dios dice: después de tanto tiempo, aún sois carnales. Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿cuánto tiempo tenemos ya de estar en una iglesia? Cada quien sabe la respuesta. ¿Hemos mejorado? ¿Estamos igual? ¿O la gracia de Dios nos ha mandado atrás? Porque nos confiamos, estamos seguros que la gracia de Dios ya me libró, ya tengo el perdón de Dios. Porque muchas veces yo he escuchado hermanos, y la Biblia lo dice, bien cierto, pero no vamos a basarnos en eso. Cuando dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muchos hermanos se agarran de ese versículo en tanto. No, mis hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y ahí dice, porque aún sois carnales. Después de tanto tiempo, aún sois niños espirituales. Pues habiendo entre vosotros, aquí está, ¿cómo nosotros podemos medir la madurez que hemos adquirido o si seguimos siendo niños espirituales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Cuando dice andáis como hombres, sin la presencia de Dios. ¿Qué son los celos? Las esposas, también los esposos, entienden perfectamente qué son los celos. Este hombre es mío y nadie me lo quita. Y ni se lo ven si es feíto el hombre. ¿Qué es eso? Inseguridad. Inseguridad. Celos y envidia son cosas bien diferentes. Envidia es anhelar, desear algo que no tengo y que lo quiero, yo lo quiero, pero no lo tengo. Celo es algo que es mío y lo cuido. Pero los celos son dañinos. Los celos destruyen. Quizás el hombre trabajando, sudando, y la mujer pensando, ay, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? Y el hombre bien sudado trabajando. Inseguridad. En las iglesias se dan ciertos tipos de inseguridades. Por ejemplo, entre servidores, los líderes muchas veces tratan de no dejar que el servidor desarrolle su servicio porque tiene temor a que le supere, que le mejore. Esos son celos. No porque aquí solo yo tengo que sobresalir. Aquí soy yo el líder y yo me tengo que hacer ver. Si se hacen las cosas como yo digo, está bien. Si alguien da una opinión, aunque esté buena, pero como no hace de mí, no, eso no está bien, no está bien, no, eso no. Son celos. ¿Por qué? Porque queremos predominar, queremos sobresalir. Algo bien básico y bíblico es, entre Saúl y David, fueron celos. Porque a David le cantaban 10,000 y a Saúl 1,000.
Fueron celos, inseguridad. Ah, no. Bueno, y él mismo dijo, bueno, si este tiene todo el apoyo de la gente, si solo falta el reino, solo le falta la corona. Celo, inseguridad. Y eso estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, inseguridad. Habían celos entre ellos. Además dice que habían también contiendas. ¿Qué son las contiendas? Todos lo sabemos, ¿verdad? Contender. Entrar en discusión, entrar en disputar ideas. Repito, los planes, los propósitos, las ideas que alguien da, no, eso no está bien. Y comienza la contienda, no, pero es que está bien, no, contiendas. No, es que no estoy de acuerdo con eso, contiendas. No, si es así, yo no estoy de acuerdo, yo no lo hago, contiendas. Disensiones, ¿qué es la disensión, mi hermano? Separación, división. Cuando alguien quiere agarrarse la gloria, digámoslo así, cuando alguien quiere predominar, siempre va a buscar el apoyo de alguien o de algunos. Hace su grupito. Comienza la división, comienza a separar, comienza a dividir el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo Jesús no puede ser dividido. Ay de aquel que lo intenta. Ay de aquel que lo hace. ¿Por qué? Porque no está trabajando, no está guiando, no se está dejando guiar por el Espíritu Santo, sino que se está dejando guiar por su carnalidad, por su humanidad. Por eso cuando usamos estos tipos de dificultades, como son los celos, contiendas y disensiones, estamos actuando bajo la carne y no bajo el Espíritu Santo de Dios. Y actuamos como el mundo actúa. Después que hemos conocido a Cristo Jesús, eso es lo triste, después que hemos conocido la verdad, no sois carnales. Dice el versículo siguiente. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Disensión, es lo que estábamos hablando, división. No, yo estoy a favor del hermano. No, yo estoy a favor del hermano. O sea, hay dos grupos. ¿La iglesia puede ser dividida, mi hermano? ¿Y quién divide? Aquí viene la pregunta, ¿quién divide? ¿Y nosotros estamos siendo instrumento de quién? ¿Y Satanás es el padre de todas? Y muchas veces usamos mentiras para recibir el apoyo que nosotros necesitamos o queremos. Ponemos palabras, ponemos ideas, pero al final, repito, Dios no puede ser burlado. Pablo no anduvo con rodeos. Ay, que se va a enojar el hermano, es que el hermano se va a resentir. Aquí lo que está pasando es que todos son carnales. Fácil. Aquí ustedes no se están dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el problema. Así de sencillo. Muchas veces uno como líder, siempre yo tengo la mala costumbre, no queriendo dañar, para decir las cosas doy un montón de vueltas. Como cuando el perro se quiere echar, han visto, ¿verdad? 3, 4 vueltas, ¡pum!, se echa. Así soy yo muchas veces, no queriendo dañar, doy tantas vueltas para decir las cosas, pero al final llego al punto. ¿Por qué? Porque no quiero dañar, porque no quiero herir. Mi deseo, mi intención es siempre ayudar, levantar y no votar. Pero cuando la verdad se dice, aunque usted busque las palabras más bonitas, le va a doler. Cuando usted va a corregir a alguien, aunque busque la palabra más suave, le va a doler. ¿Por qué? Porque el orgullo es el que es golpeado. Y el orgullo no es espiritual, eso es carnal. Eso es carnal. Entonces, Pablo les dijo, mis hermanos, no, aquí el problema es uno solo. No se están dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios, están actuando como niños. Mis hermanos, una aclaración, los cristianos, porque aquí la Biblia habla de cristianos carnales. El cristiano carnal no es que no sea cristiano, porque es cristiano carnal, es cristiano, porque ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, porque ha entregado su vida al libertador Jesucristo. No nos confundamos.
Pero ¿qué es lo que sucede? Un niño, cuando está pequeño, no puede recibir las bendiciones que el papá le tiene preparado. Yo pongo siempre el ejemplo, a un niño de 3 años, dele un billete de 100, ¿qué va a pasar? Porque no sabe el valor que tiene en sus manos. Pero a alguien de 16 o 14 años, pongámoslo ya, usted le da un billete, lo cuida. Lo cuida. Niños espirituales somos nosotros que no conocemos, desconocemos el poder que el Espíritu Santo nos da. Desconocemos el poder que el Espíritu Santo nos da y que a través de la oración podemos hacer maravillas para nuestra vida y nuestra familia y para aquel que lo necesita. Pero como somos niños espirituales, no lo sabemos. No valoramos la gran bendición que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque somos niños espirituales. ¿Y por qué no crecemos? Simplemente porque no nos alimentamos. Un niño que no se alimenta, un niño, pongamos a alguien que le da solo lechita, a cierta edad le comienzan a dar fruta, comidita ya sólida, poco a poco. Pero déle solo churro. ¿Qué tan fuerte va a crecer ese niño? No. Espiritualmente, ¿cuál es la alimentación que tenemos que buscar o mantener siempre? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos fortalece. ¿Pero por qué estamos débiles? ¿Por qué no crecemos? Porque no la leemos. Fácil. Porque no la leemos. Un pequeño problema, un viento suave nos bota. ¿Por qué? Porque estamos débiles. Yo no sé, mis hermanos, cuánto tiempo usted dedica o le dedica a Dios. ¿Cuánto tiempo se dedica usted solito? Porque dedicar el tiempo a nuestro Dios es para nuestro bienestar. Gozamos de bendiciones de toda índole. Y por fuerte, bien chinito me sentí, por fuerte que el problema sea, usted está fortalecido. La palabra de Dios nos enseña que habían 2 personas que construyeron casas, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Su casa, ¿en qué la ha construido? ¿En la roca o en la arena? ¿Qué tan sólido es el fundamento que usted tiene? ¿Qué tan fuerte es para soportar los golpes que va a recibir en la vida y mantenerse firme en la casa de Dios? ¿Qué tan fuerte va a ser para recibir señalaciones, golpes en la iglesia y mantenerse firme? No, Dios me ha llamado y aquí voy a estar. Esa madurez la va a adquirir a través de la palabra de Dios. Porque usted se está alimentando. Porque usted se está fortaleciendo. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere. Que seamos fuertes. Que no seamos débiles. Veamos, mis hermanos, ya vimos al cristiano carnal. Ya vimos las áreas débiles. Ya vimos el por qué se mantiene débil. Porque no se alimenta, porque no lee la palabra de Dios, porque no ora. Ahora veamos el cristiano espiritual, ¿qué es lo que busca? Veamos por favor Efesios 5:18. ¿Qué llenura nosotros tenemos que buscar? Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, oigan bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Miren, mis hermanos, un borracho hace y dice tonteras, ¿verdad? En su locura, él piensa que está haciendo las cosas bien. Cuando ya esté bien, le comentan lo que ha hecho. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Yo dije eso. Yo hice eso. Sí. Y ahora con estos tiempos modernos, hasta el video le hacen. Va, mira, aquí está. Uy, qué pena, qué vergüenza, no. Nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios
para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos fortalezca. Una persona ebria, mis hermanos, es una persona inestable. Físicamente, un borracho se conoce cuando ha tomado bastante, ¿verdad? Cuando va caminando, como que le mueve en la calle, ¿verdad? No agarra una fijeza, no agarra una estabilidad, que es, si es posible, se va de un lado hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad. Nosotros no tenemos que buscar lo que nos fortalece carnalmente, porque vamos a andar como ese borracho. Perdone la expresión, perdone lo que voy a decir. Por favor, madurez. Cuando no hay madurez espiritual, saltamos de un lado para otro. De iglesia en iglesia. No, aquí no me gusta. Al principio estaba bien, ahora ya no. No, esto no me gusta porque tantas cosas. Madurez se pide. ¿Por qué? Porque no hay iglesia perfecta, mi hermano. Aquí se está dando un problema, allá se está dando otro problema. Usted va a saltar, va a ir allá. Nunca va a estar en un lugar firme. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y que echemos raíces. Repito, que nuestro fundamento sea Cristo Jesús, no el pastor ni los hermanos. Porque si vamos a ver a los hermanos, estamos fritos. Peor si me ven a mí. Ya quedé solo. Pero si nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, pase lo que pase, dice, contra viento y marea, usted va a estar en el mismo lugar, porque ha echado raíces donde Cristo Jesús le ha llevado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que dejar lo carnal, porque lo carnal, lo terrenal, lo mundano, nos va a mantener siempre inestables. Los cristianos carnales, mis hermanos, no perseveran en el conocimiento de la palabra. ¿Qué es perseverar? Ser constante, va a perseverar. O sea, yo la vez hace unos días les puse un ejemplo. Cuando los jovencitos andan detrás de una muchacha, ¿verdad? Perseveran. Ya le dijo una vez no, 2 veces no, 3 veces no, 4 veces no. Y hasta que ya se cansa, ay, pero sí que sí, pues ya me aburrió eso. Perseveró, ¿verdad? Perseveró. Hay un dicho que dice que el que persevera. Ahora, perseverar es no cansarse, ser constante. Y aquí, ¿qué nos dice, mis hermanos? Veamos, por favor, volvamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Dice, os debe haber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Inestabilidad. Debilidad. Un bebé es inestable. Un bebé es débil. Quiere de mucho cuidado. No es autosuficiente o autosuficiente. Depende de otras personas. Un niño espiritual depende de ustedes. ¿Por qué de ustedes? Porque los niños aprenden de lo que ven. Los niños aprenden de lo que oyen, que ven y que oyen aquí. Eso están aprendiendo los cristianos recién convertidos. Un recién convertido, mi hermano, no sabe que usted tiene un mes de estar aquí, pero él ya viene y lo encontró aquí. Mi hermano tiene tiempo de estar en la iglesia. O sea, sus ojos, oigan bien, les digo que nuestros ojos no tienen que estar puestos en el ser humano, mas lamentablemente es así. El hermano viene y se le acerca y le piden consejos. ¿Qué consejo va a dar usted? Si tampoco se está alimentando la palabra de Dios, ¿qué consejo va a dar? No te dejes, dale vos también. No, hombre, si él te la hizo, vengate, está joven. O sea, ¿qué consejo usted va a dar? Mis hermanos, no somos capaces, aunque tendríamos el tiempo, ya vamos a leer, ya llegó el tiempo en que tendríamos que ser ya maestros, dice la palabra de Dios. Pero estamos de leche todavía. Por eso le hacían la pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos en la iglesia? Recordemos que el venir a la iglesia no nos convierte.
Lo que nos convierte es leer y practicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar, para transformar mentes y corazones. Solamente la palabra de Dios. El versículo, saltemos al 4, por favor. ¿En qué podemos conocer nuestra niñez espiritual? Cuando decimos, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy sabatista, y comenzamos. Ahí estamos dando a conocer que nos hace falta el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, yo soy del gran Pablo, ¿has oído hablar de Pablo? El apóstol, sí, pues ahí voy yo, ahí está la verdad, ahí no hay mentira. Y el otro que, no, momento, yo soy de Apolo, y si vos vinieras aquí, te dieras cuenta que donde yo voy es mejor que donde vos estás. Mis hermanos, estamos creando división en el cuerpo de Cristo Jesús. Si actuamos de esa manera, yo por eso le he dicho a mis hermanos y repito, si alguien se congrega en cierta iglesia, no lo movamos. Al contrario, aconsejémosles para que se fortalezca en ese lugar, para que eche raíces. Porque donde Dios le está hablando a usted, donde a usted le gusta, posiblemente a su hermano no le va a gustar. Porque Dios ya lo puso en un lugar. Y en su manera usted lo va a sacar de ahí para llevarlo a un lugar donde quizás no se va a sentir bien. Después no va a estar ni aquí, no va a estar ni de aquí ni de allá, dijeron. Y por eso yo les digo, no movamos a nadie. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo va a hacer. Si alguien no se siente bien en un lugar, si alguien se siente que no está recibiendo palabra de Dios, pues el Espíritu Santo lo va a mover, pero que no sea usted, que sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no puede ser ni tiene que ser dividido. Si actuamos de esa manera, estamos siendo carnales, aunque nos sintamos los espirituales. No, es que yo quiero que mi iglesia crezca, por eso yo invito a hermanos, mejor pequeñitos, mejor chiquitos, congregacionalmente. Lo que yo anhelo y deseo es que crezcamos espiritualmente, mis hermanos. Que aprendamos lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar, la humildad, la obediencia, la mansedumbre. Es una iglesia grande. 3, 4 hermanos podemos ser, pero si Dios le fortalece a través de la paciencia y de todo lo que los frutos del Espíritu, le digo, vamos a hacer una iglesia grande delante de los ojos de Dios. Su oración va a tener respuesta delante de Dios, porque usted no va a estar pidiendo, porque la madurez espiritual no nos deja pedir solo cosas terrenales, nos ayuda a pedir cosas celestiales. Señor, ayúdanos con mi iglesia a honrarte, con mi iglesia queremos adorarte, que mis hermanos se gocen en la alabanza. Padre, que mis hermanos salgan llenos de tu Espíritu Santo cada vez que vengan a la iglesia. Esa tiene que ser nuestra oración. Cuando aprendamos a orar de esa manera, se va a dar cuenta que usted está creciendo espiritualmente. Ya no vamos a hacer más. Sí, en nuestra humanidad vamos a tener cierta carnalidad a cierto punto, pero va a predominar más nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que lo carnal no va de acuerdo a lo espiritual, ni lo espiritual va de acuerdo a lo carnal. Lo que la carne quiere, el espíritu no lo anhela, no lo desea porque sabe que no le ayuda, y viceversa. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros alimentando? ¿Qué estamos fortaleciendo? ¿Nuestro espíritu o nuestra carne? Al espíritu, pues dejen de andar cantando eso. Pues dejen de andar bailando. Hay tantas cosas que las vemos pequeñitas, que no afectan. Déjenme decirle que sí le afecta. Sí le afecta. Eso no le deja crecer. Eso en su manera de sentirse fuerte, grande, porque tenemos tiempo de estar acá. Pero repito, nuestras acciones dicen en realidad cómo estamos. Si crecimos o seguimos niños. ¿Qué opinaría usted si un joven de 14 años se tira a hacer en el suelo a hacer capricho? ¿Alguien de 14 años, usted ha visto a alguien que se tira al suelo a hacer capricho? Yo en la iglesia he visto cristianos de más años de estar en la iglesia y se comportan como niños, como bebés.
niños espirituales. Pero ellos creen que están en lo correcto. Ellos creen que están haciendo lo justo. Solamente les digo, mis hermanos, pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, porque Él nos va a guiar, nos va a dirigir. Y nuestra carne no va a predominar en nosotros, no nos va a dominar, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando comencemos a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando espiritualmente. Y cuando usted madura espiritualmente, ya no va a señalar, no va a juzgar, no va a criticar, sino al contrario, va a comenzar a interceder por esa persona. Madurez espiritual. Pero si nos ponemos a señalar que pues estamos niños, pidamos más leche mejor. Pero eso sí, repito, el niño se limita a las bendiciones que el papá le quiere dar. Téngalo por seguro. Usted no deja de ser hijo de don fulano. Puede tener dinero, pero en sus manos no va a tener lo que Él tiene para usted. Nosotros somos hijos de Dios, pero por nuestra inmadurez no podemos recibir lo que nosotros estamos pidiendo. No podemos recibir porque no estamos preparados. Vamos a ir a algo terrenal. Usted le está pidiendo al Señor ganarse la lotería y usted se gana el 1.000.000 de euros. Pero no está preparado espiritualmente. ¿Cómo va a reaccionar con ese 1.000.000 de euros en sus manos? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a tratar a su prójimo? Hoy pregunto, ¿está preparado para eso? ¿Tiene la madurez espiritual? Por eso no recibimos. Porque no estamos preparados para recibir la bendición de Dios. ¿Qué sucedería si usted comienza a orar? Padre, dame los dones del Espíritu Santo, que yo pueda sanar a alguien cuando lo toque, cuando yo ore, que lo sane. O está pidiendo correcto, amando al prójimo. Pero ¿para quién va a ser la gloria? ¿Para quién va a ser la honra? Yo cuando oro, se sanan los hermanos. Yo cuando oro por ellos, el yo le está quitando la gloria a Dios. Y mientras no estemos preparados, alguien dijo, cuando oran más me enfermo. Mis hermanos, Cristo Jesús tiene cosas grandes para nosotros, pero tenemos nosotros que buscar ese crecimiento espiritual. Veamos por favor Hebreos 5. Hebreos 5, versículos del 12 al 14. Hablábamos de que el apóstol Pablo comenzó hablando de lo básico del evangelio, como es la salvación, la fe puesta en Cristo Jesús, y muchos de nosotros ahí nos hemos quedado, mis hermanos. Sabemos que somos salvos, sabemos que por la fe Cristo Jesús nos ha librado y ahí nos quedamos, pero no llega hasta allí. Veamos qué dice Hebreos 5, 12. Hebreos 5, 12. Esto es para ustedes. Porque ya debiendo ser maestros, ya ustedes deberían de inculcar y enseñar a los jóvenes la palabra de Dios. Ustedes ya deberían de ser maestros, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, no sé cuánto tiempo tiene usted conociendo ya la palabra de Dios, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya tenemos tanto tiempo en la iglesia, pero si me hablan de exhortación, si me reprenden por lo malo que estoy haciendo, mejor me voy de la iglesia. Si me reprenden, me dicen que no está bien, que ande haciendo lo que estoy haciendo, mejor no voy a la iglesia. ¿Saben cuántos jóvenes se van de la iglesia, de las casas, mis hermanos? Porque sus padres les aconsejan. Pues mejor me voy. Hay un montón de jóvenes en la calle. Y no es que sean jóvenes de familias de pocos recursos. Son familias que tienen sus posibilidades, pero andan en la calle como que no tuvieran nada. ¿Por qué? Por orgullo. Pues mejor se van. Prefieren ir a comer basura, perdón la expresión. Por orgullo no se someten a sus papás. Así somos en la iglesia. Bueno, mejor me voy, pero no hago lo que me están diciendo. Mire, mi hermano, si yo aquí vengo solo a predicar la palabra de Dios, usted es libre de hacerlo o no hacerlo. Al final la bendición usted la va a recibir. O el mal, por sus decisiones, usted lo va a recibir. Cada uno cosecha lo que siembra. Todos somos libres. Veamos el versículo siguiente, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto
pero se sienten grandes. Niños de 11, de 9 años dicen, no, yo ya estoy grande. ¿Qué dicen ustedes? Y aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es de 9 años, se sienten ya adultos y quieren mandar al papá. Ya sé lo que hago, ya estoy grande. Versículo siguiente dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi hermano, pero el alimento sólido, pero la palabra de Dios, no los chistes, dice la palabra, no fábulas, sino que es la palabra de Dios que nos da la madurez. Nos despierta el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Porque en el mundo pensábamos que entre hombres, que andar loqueando con una mujer y con otro, no, para nosotros era normal. Pero la palabra de Dios que nos dice, marido de una sola mujer. Cuando estamos en el mundo, Dios nos entiende porque somos ignorantes, perdón la palabra. Por allá conociendo la verdad y seguir viviendo como antes, no hemos alcanzado madurez. Los sentidos espirituales no los hemos despertado todavía, ¿pero por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. No discernimos bien todavía entre lo bueno y lo malo. Para el mundo hay muchas cosas, que parecen buenas. Normal es normal. Hoy en este tiempo, ver pareja hombre con hombre, mujer con mujer, el mundo es normal. Si se aman, si el amor es amor, dijeron. Pero para nosotros los cristianos, sabemos que no. ¿Pero qué nos ha despertado ese conocimiento? La palabra de Dios. Dios creó al hombre y creó a la mujer. La Biblia, la palabra de Dios lo enseña. El mundo ya, por ignorancia o por capricho, desconocen o ignoran lo que la palabra de Dios dice. En cambio nosotros sabemos ya discernir entre el bien y el mal, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Veamos por favor Colosenses 3 del 5 al 10. Colosenses 3 dice, aquí viene para nosotros los que hemos nacido en Cristo Jesús, los que estamos buscando esa fortaleza, ese crecimiento espiritual, dice, haced morir pues lo terrenal, porque mientras no hagamos morir lo terrenal, no vamos a madurar espiritualmente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo siguiente dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de, oigan bien, cosas por las cuales, lo que acabamos de leer, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de Dios, de desobediencia. Oigan bien, aquí dice los hijos de desobediencia, siguen siendo hijos de Dios, pero son desobedientes. ¿Por qué él dijo que son hijos de Dios? Porque hoy viene el detalle, si verdaderamente han reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, son hijos de Dios. Desobedientes, pero son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos obedientes tenemos que nunca nos han desobedecido? Siempre hacen lo que nosotros decimos. ¿Cuántos hijos así tenemos? ¿Verdad que no? Pero el momento que le desobedece, deja de ser su hijo. Yo pregunto, sigue siendo nuestro hijo y le seguimos amando. Así también acá. Somos hijos desobedientes, aunque si estamos muchas veces caminando o sí dirigiéndonos como el mundo se dirige. Pero grande es Dios que nos llama para que enderecemos nuestros caminos, para que enderecemos nuestras veredas, dice la palabra de Dios. Dice el versículo siguiente, en las cuales vosotros también anduvisteis, oigan bien, anduvimos en otros tiempos. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va enderezando esos malos caminos por los que andábamos. Pero si andamos caminando igual, yo les digo, le es necesario nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo aún no está obrando en su vida, porque el Espíritu Santo no está trabajando en su corazón. Y si no está trabajando ahí, tengo mis dudas que la oración de fe que hizo la haya hecho de corazón.
Porque muchas veces lo podemos repetir como el perico, ¿verdad? El perico repite lo que oye. Pero cuando hay una entrega verdadera a Cristo Jesús, entonces nosotros podemos decir, las cosas viejas pasaron. Hoy todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Veamos permítame, vamos a Gálatas. Gálatas 5, 16, 25. Los cristianos carnales, mis hermanos, practican aún lo que Cristo Jesús nos manda a no seguir. Cristianos espirituales, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oigan bien, andad en el espíritu y no le demos placer a la carne. La carne, yo siempre he dicho, la carne pide pecado. El pecado a la carne le gusta, es agradable, pero es destructivo, mi hermano. Cuídese, ámese, para que no sufra, para que no llore en el mañana. Veamos el versículo siguiente, vamos. 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Lo que el espíritu quiere no lo hacemos porque la carne se opone y viceversa. O yo repito, ¿a qué cuerpo le vamos a dar más fuerza? ¿Al cuerpo físico o al cuerpo espiritual? Por cuestión de tiempo, saltemos por favor al Salmos 127. Ya vimos, mis hermanos, que Pablo y Apolos eran servidores de Cristo nada más. La base y el fundamento del crecimiento de la iglesia es Dios. Dice Salmos 27:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mis hermanos, si un obrero de Cristo Jesús, hablemos de Pablo apóstol, no hubieran tenido el respaldo de Dios, lo que ellos estaban haciendo no hubiera prosperado. Es más, cuando los cristianos comenzaron a predicar el evangelio de Cristo Jesús, los sacerdotes, los principales de Israel, los apresaban y hasta los mataban. Pero surgió un hombre valiente, Gamaliel, que dijo, déjenlo. Si es de Dios, Dios los va a prosperar. Pero si no es de Dios, no va a prosperar. Hasta ahí va a llegar, como ya hicieron, nombra a los fulanos ahí. O sea, vemos que si el poder y la gracia de Dios no está en el siervo de Dios, la obra no crece. Y aquí dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Puede usted estar en un lugar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero si la mano de Dios no está allí, no va a prosperar. Porque es Dios quien edifica la casa. Repito, nosotros somos solamente servidores de Cristo Jesús. Servimos conforme a la voluntad y la gracia de Él. Servimos conforme Él nos ha dado. Unos, hablando de ministerio, para que enseñen a los niños. Otros, para que tienen a los hermanos cuando vengan con sonrisa, con amabilidad. Pase adelante, mi hermano, siéntese por acá. O sea, cada uno Dios le ha dado los dones. Y Dios los da para que lo pongamos a su servicio. Veamos, por favor, 1 Corintios 3:16. Ya vimos que si Dios no edifica la casa, podemos trabajar y no pasa nada. Pero aquí viene algo bonito que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios les está permitiendo prosperar a ustedes. Dios les está ayudando a madurar espiritualmente a ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque cada uno de nosotros somos templos, somos morada del Espíritu Santo de Dios. Y lo que usted ha hecho no es por su fuerza, no es por su capacidad, no es por su conocimiento, sino que Dios le está dando el crecimiento. Si usted está aquí, es porque Dios así lo ha querido. Su carne, su humanidad, ahorita quisiera estar con este calor en el río, ¿verdad? O en el parque. Pero si está aquí, es porque Dios le dijo, no, tenés que ir a escuchar palabra de Dios, o no sé qué es lo que Dios le dijo a usted, pero la cosa es que está aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en usted.
después de toda esta regañada, de esta exhortación que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Corinto, veamos el resultado, por favor, para que ustedes también se vayan llenos del Espíritu Santo de Dios y no se sientan, ¿qué? Regañados. Veamos, por favor, 2 Corintios 7, 8 y 9, para terminar. 2 Corintios 7, 8 dice, oigan bien, el apóstol Pablo sabe que la carta que le envió golpeó a muchos emocionalmente y quizás espiritualmente. Dice, porque aunque os contristé, oigan bien, el apóstol Pablo sabe que entristeció a Corinto cuando le llegó la carta. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté cuando se dio cuenta del dolor que había, se sintió mal porque ¿qué pensó? A mis hermanos, ¿cuántos van a ir de la iglesia? Es lo que pensó él, ¿cuántos se van a ir? Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque en aquel tiempo lamenté de haberles escrito. Pero aquí viene lo bonito, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice el versículo siguiente, ahora me gozo porque hayáis sido contristados, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Después de que él se sintió mal cuando, obviamente, le han de haber dicho, mira, los hermanos aquí están golpeados por la carta que enviaste. Muchos hasta se fueron, le pesó. Pero después que vio el resultado, después que vio el cambio, sintió gozo, sintió alegría. Porque ese cambio no se vio solamente en la iglesia, sino que seguramente en la comunidad cristiana vivieron el cambio que cada uno había tenido. Los que se estaban peleando ya no peleaban. El que estaba engañando a su mujer ya no lo engañaba. Y así cada cosa negativa que estaban haciendo cambió, pero a través de la exhortación de la palabra de Dios. Hoy yo les pido, mis hermanos, madurez. Si algún punto del cual se ha hablado, usted se sintió tocado, dele gracias a Dios. Porque Dios quiere cambiarle, porque Dios quiere transformarle. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Pero tiene que cambiarles, tiene que transformarles para que esa bendición no les dañe, para que esa bendición no les aleje de Dios. ¿Por qué? Repito, si usted se gana la lotería, quizás usted dice no, pero seguramente se alejaría de la iglesia. Ya no tendría tiempo para venir porque andaría siempre de compras, andaría siempre de viajes. Yo no sé qué es lo que usted está pidiendo, pero Dios que dice, no está ahorita todavía preparado para recibir lo que me está pidiendo. Pero cuando usted logre esa madurez, téngalo por seguro que Dios le va a dar lo que usted está pidiendo. Así como a su niño cuando está pequeño, le pongo el ejemplo, usted no le da un billete de un costo alto, ¿qué? Ni de 50, ni de 10 quizás, ni de 5 le da, lo va a romper, dicen. Pero cuando ya llega a una edad ya grandecita de 11, 12 años, ya le da su dinerito, ¿no? Toma para que compre lo necesario. Así Dios, cuando hemos madurado, nos da lo que nosotros pedimos y eso es lo que nosotros queremos. Primeramente, las bendiciones espirituales, crecimiento espiritual, madurez espiritual y después dice la palabra de Dios, serán añadidas todas las cosas terrenales. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por su palabra. Rogamos esta preciosa palabra nos ayude a meditar, que podamos reflexionar cómo estamos caminando, Señor. Si nos estamos dejando guiar por nuestra carne, por la mundanalidad, o nos estamos dejando guiar por usted, bendito Espíritu Santo de Dios. Clamamos, Señor, porque sea usted fortaleciendo a nuestros hermanos, que la palabra de este día, Señor, lejos de ser un golpe, lejos de ser algo que les dañe, que sea algo que les haya caído como miel al paladar, que sea como esa caricia que usted nos da, como esa caricia que una madre da a su hijo,